pasado tuvimos unas elecciones muy grandes en dimensiones, unas elecciones importantes para el futuro de nuestro país. Los resultados ya son públicos para ayudarnos a analizar estos resultados y también el sistema electoral mexicano. Está con nosotros Luis Carlos Ugalde, él fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral y actualmente es director de Integralia Consultores, una de las empresas, una de las consultoras más importantes sobre el tema político electoral de nuestro país. Luis Carlos Ugalde, hola siempre Sergio, es un gusto el gusto es conversar mío. contigo. ¿Te sorprende en primer lugar cómo se llevó a cabo la elección? Finalmente no hubo protestas ni sombrerazos, pero porque gana un candidato de oposición y gana con un amplísimo margen. ¿Significa eso que antes eran mejores las elecciones y que hoy de repente fueron muy buenas? No, de hecho, el corazón organizacional de las elecciones es el mismo desde los años 90. Y te diría que el comportamiento de los electores es el mismo desde los años 90, donde se levantan, van, votan y se van a sus casas. Te diría que quienes son funcionarios de casilla, que son elegidos al azar, están ahí, abren casillas, esperan pacientemente hasta el último elector y luego cuentan votos. Eso fue básicamente idéntico. Lo que cambió en esta ocasión fue la contundencia del primer lugar respecto al segundo y que eso facilitó, propició una reacción muy digna, muy democrática, como debiese ser siempre por parte de los candidatos perdedores. Y eso generó un final feliz. Esa es la diferencia, pero el corazón electoral, el corazón de la elección fue igual que en otras ocasiones. No podemos decir que hubo fraude en el 2006, pero no lo hubo en el 2018. Bueno, quienes organizaron la elección en 2018 son los mismos de 2006, porque el IFE tiene un servicio civil de carrera. Así es que la pregunta que habría que hacerle al candidato ganador es por qué ahora no se lo hicieron y hace 12 años, según él, se lo hicieron. La verdad es que se trató de un mito, se trató de una táctica electoral también, electoral, política, de una narrativa que desafortunadamente, Sergio, esa narrativa y ese mito de estar acusando fraude cuando no ganas, sí dañó la confianza en las instituciones, sí creó un mito de un fraude que hoy afortunadamente ya no se hizo, salvo en el estado de Puebla, y esto yo creo que va a ayudar a despejar estos mitos y ayudarnos a progresar. O sea, cuando te refieres es que no se hizo, más salvo en el estado de Puebla, es que hay estas declaraciones de fraude, ¿no? A eso te refieres, más que a que haya sido distinta la elección claro, en Puebla. Me refiero a que ahí Barbosa, el candidato que va en segundo lugar, dice que hubo fraude y Morena está pidiendo que se impugne. No estoy diciendo que no ocurran cosas irregulares antes de la jornada. De hecho, yo acabo de publicar un libro con Integralia y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, donde denunciamos que el proceso electoral mexicano se ha impregnado de corrupción en el financiamiento de campañas, de gasto excesivo, de fenómenos de clientelismo, compra del voto, inhibición del voto, que sí existieron en esta elección y existen en todas. Pero todo eso que contamina, tergiversa el proceso democrático ocurre en los 300 días antes de la jornada electoral, pero en la jornada electoral, una vez que un voto es depositado en la urna, el sistema está blindado y funciona muy bien. Luis Carlos, ¿te sorprendió el resultado? ¿Te sorprendió el margen de victoria? Nos habíamos acostumbrado a tener, de hecho, márgenes mucho más pequeños y un país más dividido. ¿Qué opinas de esta elección en ese sentido? Primero, me parece que es perfectamente democrático la contundencia del deseo de cambio y del deseo de mandar una señal, un tsunami, es lo que vimos el domingo de la elección. Ahora, sus implicaciones me preocupan mucho, Sergio, por dos razones. La primera es porque la marca pesó más que los candidatos. Es decir, en el caso de López Obrador es la marca y es el partido y es el líder histórico. Pero hacia abajo, todos los candidatos de Morena prácticamente ganaron al margen de quienes eran. Es más, hay, por ejemplo, en un municipio de Morelos, un candidato que está en la cárcel, acusado de narcotráfico y secuestro y ganó. En el Cuernavaca, Morelos, no había candidato y el suplente, y ganó el candidato que había sido revocado por falta de requisitos, ganó. Eso quiere decir que en muchos lugares del país, Sergio, se votó por la marca, se votó para castigar y la gente no se fijó por quién estaba votando. Entonces, a nivel local y en el Congreso Federal vas a tener muchos cuadros que
independientemente de sus méritos, perfil, algunos vienen del PRI, otros del PAN, otros pueden tener incluso vínculos con el crimen organizado, otros pueden no tener idea. Muchos pueden tenerla y muchos pueden tener los méritos, pero lo que pasa es que la marca fue tan potente que no sabemos a quién elegimos. En el caso del PRI sucede a la inversa. El PRI tenía muy buenos candidatos a gobernador. Yo creo que en promedio el PRI eligió buenos perfiles con integridad, con experiencia. Todos perdieron porque la marca pesaba en sentido negativo. Entonces, yo creo que así como hay que celebrar la contundencia del resultado, la alternancia, el que se haya dado un giro a la izquierda cuando todos pensaban que solamente la democracia respondía a alternancias a la derecha y que esto va a ayudar mucho, también hay que señalar los riesgos de tsunami, que nos vamos a despertar dentro de algunas semanas y meses de repente con historias de diputados locales, alcaldes, regidores que ganaron por esta ola y quién sabe si vayan a poder cumplir su cargo de manera correcta. Bueno, ya vimos en redes sociales el video de una nueva senadora que estaba festejando, bebiendo champaña e insultando a sus rivales. Lo vimos y me parece que vamos a tener esos casos también, ¿verdad? Lo que vamos a ver, Sergio, es que, reitero, yo no voy a demeritar el triunfo histórico de López Obrador y es aplaudible. Lo que estoy diciendo nada más es que las raíces de la manera de hacer política, yo veo que van a seguir siendo muy semejantes. Lo que cambió es una marca en el poder y lo que cambió y a la gente le dio confianza es alguien, que es López Obrador, que proyecta una imagen de lucha, de honestidad individual, de austeridad, y eso a la gente le gusta. Ahora, yo veo, como es el caso de este video de esta ganadora de Morena en Baja California al Senado, que en el fondo el perfil político de muchos de los cuadros de Morena y del PT y del Partido Encuentro Social y del Verde antes y del PRI, del PAN y del PRD es básicamente una generación de políticos acostumbrados al clientelismo, acostumbrados al oportunismo, al pragmatismo, y que en ese sentido yo no vislumbro que la forma de hacer política a nivel de partido vaya a cambiar. Yo creo que va a ser bastante semejante. Así es que ahí yo no veo un cambio en el futuro. ¿Ves la próxima desaparición del PRI ante la debacle que eso Ojalá no, Sergio, porque México requiere un PRI, requiere un PAN, requiere un partido de izquierda. Cuando hace algunos años el PRD estaba erosionándose, yo dije varias veces que requeríamos una izquierda. Entonces, lo peor que le puede pasar a México y al propio López Obrador es que Morena, que es un oleaje en búsqueda de ser partido, nos avasalla a todos y entonces erosione todo lo que hay en la playa y entonces nos quedemos de repente con que lo único que hay es una idea morena, un movimiento. Requerimos partidos políticos. López Obrador requiere sentarse en una mesa a platicar con gente que le diga no, que le diga Andrés Manuel, eso no es correcto. El gran problema del estilo clientelista de hacer política en México, que lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PRD y que ahora puede reproducir Morena, es el acomodamiento, el decirle sí, señor presidente, el no cuestionar y en además convertirse en denostadores de quienes critican. En las redes sociales, Sergio, algo que pasó en los últimos 2 años y que hay que analizar con cuidado es que cuando tú querías alzar la mano para decir yo no estoy de acuerdo con lo que piensa López Obrador, sus seguidores fanáticos y los bots se iban a callarte, porque lo que quieren es acallar el diálogo. Y este estilo avasallador con el cual López Obrador gana el Congreso Federal y todo el mapa político regional puede propiciar una política presidencial de adoración, de sumisión, de enaltecer la figura. O sea, estamos de regreso a lo que teníamos allá en los años 60 y en los años 70 con un presidente que es el señor presidente y que todo lo hace bien. Quizá con un twist diferente, porque López Obrador despierta, Sergio, incluso sentimientos de tono religioso, Sí. Sentimientos de tono de ser el gran pastor, de ser el predicador. Tú ves en sus redes sociales... Le besan la mano, le acercan a los niños para que los cure. Entonces, podemos estar ante un fenómeno histórico mucho más potente que el que tenían los presidentes mexicanos del siglo XX, de la era populista, popular, revolucionaria, porque ellos tenían la legitimidad de haber ganado la revolución, de ser los líderes populares, pero muchos de ellos eran simplemente burócratas que eran ungidos en el poder y que eso les daba
el aura. Aquí tenemos un líder que realmente se construye a sí mismo desde abajo, que tiene este tono religioso, que tiene este tono histórico y que eso le da más potencia política para que la crítica se elimine, porque si tú lo criticas a él, en el fondo estás criticando al pueblo y estás criticando esta figura religiosa que en muchos inspira. Estás criticando a la Morena en lugar de a Morena. Por supuesto que eso. Entonces, yo como soy un liberal y creo en la democracia liberal y creo que la discusión y el diálogo es importante, no estoy cuestionando el carácter democrático de su triunfo. Ahora, Estoy cuestionando que las implicaciones de esta contundencia pueden llevar a esta falta de diálogo democrático. ¿No estamos viendo precisamente un rechazo del pueblo mexicano a las ideas liberales, a las ideas liberales en lo religioso, en lo político y en lo económico? Yo creo que el rechazo es a la percepción de los privilegios de arriba, del abuso del poder, de la discriminación. Que los hubo y muchos, ¿no? Por supuesto que los hubo. Yo creo que ese es el rechazo. Ahora la gente dice, vamos a darle todo el poder a él para que él realmente nos cambie y dé una sacudida a este sistema de privilegios, que en ese sentido pues tienen razón. Ahora yo creo que la sacudida del sistema de privilegios bajo un triunfo tan contundente y que, reitero, no distinguió candidatos, votaron por una marca sin distinguir quién estaba para diputado local, para alcalde, lo que puede provocar es que este sistema de privilegios de unos simplemente se transfiera a otros. Quizá estos otros tendrán esos privilegios bajo la mantra de que son la justicia social, son el pueblo, pero al final del día... Bueno, así surgieron los privilegios de los otros. Los privilegios de los priistas surgieron así, que ellos representaban al pueblo. Bueno, esa fue la Revolución Mexicana en contra de los privilegios del porfiriato y después este grupo no tenía contrapeso y se acabaron por abusar del poder. El tema aquí en el fondo es que más allá de las cualidades individuales de López Obrador, cuando no hay contrapesos, y eso ocurre incluso en la vida matrimonial, en la vida de pareja, cuando no hay contrapesos uno acaba por abusar. Y aquí bajo el amparo de esta nueva lucha histórica, en el futuro puede acabar. Eso es lo que me preocupa. Luis Carlos Ugalde, como siempre, gracias por esta conversación. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.